Hola viajero cansado y bienvenido a este acogedor refugio de la historia. Antes de que emprendamos juntos este viaje a través del tiempo, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos estás siguiendo y qué hora del día es para ti. En este momento, hay algo mágico en compartir estos momentos medievales a través de diferentes zonas horarias. No dudes en dejar un comentario y hacérmelo saber. Si disfrutas de este estilo de relatos tranquilos e inmersivos del pasado, no olvides suscribirte al canal para no perderte futuros episodios donde exploramos los misterios más fascinantes de la historia. Ahora, permitamos que las tensiones del mundo moderno se desvanezcan mientras viajamos de vuelta a un tiempo muy lejano para presenciar uno de los momentos más aterradores de la historia medieval, cuando la oscuridad cayó al mediodía y toda una civilización pensó que el mundo se estaba acabando. Imagínate en una aldea medieval. El amanecer rompe lentamente sobre techos de paja y calles empedradas. El año es 1133 y estás de pie en el patio de un monasterio en algún lugar de Castilla. El aire matutino es fresco, llevando el aroma del humo de madera de innumerables hogares y el olor terroso de la piedra húmeda por el rocío. Los monjes comienzan sus oraciones matutinas, sus voces resonando suavemente a través de corredores que han sido testigos de siglos de fe y devoción. Imagina la escena más vívidamente ahora. Las velas parpadean en ventanas estrechas, proyectando sombras danzantes en paredes construidas lo suficientemente gruesas para resistir tanto el tiempo como el asedio. Las campanas de la torre del monasterio resuenan por todo el campo, convocando no solo a los fieles, sino marcando el ritmo de la vida misma en una época donde los relojes son raros y preciosos. Los pájaros trinan suavemente en la luz naciente, y en algún lugar a la distancia, un gallo canta, anunciando otro día en un mundo que se mueve al ritmo antiguo de la naturaleza. Pero esta mañana en particular lleva algo diferente en el aire. Introend. Hay una inquietud entre los aldeanos que se han reunido fuera de las puertas del monasterio, algo que va más allá de sus preocupaciones habituales sobre las cosechas o la amenaza constante de los saqueadores. El herrero ha pausado sus fuelles, dejando su fragua fría a pesar del trabajo del día que espera. La esposa del panadero se ciñe más fuerte el chal alrededor de los hombros, no por el frío, sino por un temor que no logra precisar. Incluso los niños parecen silenciosos, manteniéndose más cerca de las faldas de sus madres de lo habitual. Verás, en este mundo medieval el cielo arriba no es meramente una cúpula de azul o gris, sino un vasto tapiz tejido por manos divinas, donde cada nube, cada estrella, cada cambio en los patrones celestiales lleva un significado mucho más allá de lo que podríamos considerar hoy. Los cielos son la mismísima catedral de Dios, y cuando algo inusual aparece allí, no es meramente un evento astronómico, sino un mensaje, una advertencia, o tal vez incluso un juicio del Todopoderoso mismo. El sacerdote del pueblo, el hermano Tomás, emerge de la capilla de piedra, sus túnicas marrones susurrando suavemente mientras camina. Su rostro, curtido por años de sermones al aire libre e innumerables vigilias, lleva una expresión de profunda preocupación. En sus manos lleva un manuscrito antiguo, sus páginas amarillentas por la edad y llenas de cálculos que parecerían casi místicos para la gente común. Ha estado estudiando los movimientos de los cuerpos celestiales, no por curiosidad científica, como podríamos entenderlo hoy, sino porque la Iglesia misma reconoce que Dios habla a través de los cielos. Cuando el hermano Tomás se acerca a los aldeanos reunidos, puedes escuchar el suave susurro del pergamino mientras voltea las páginas frágiles. Su dedo traza líneas de texto latino, palabras que hablan de ciclos lunares y patrones solares, de predicciones hechas por hombres eruditos en monasterios distantes que pasan sus vidas observando el cielo. El manuscrito habla de algo que se acerca, algo que nadie en memoria viva ha presenciado, algo que transformará el día en noche en cuestión de momentos. Los aldeanos se acercan más, sus rostros una mezcla de reverencia y miedo. Saben que el hermano Tomás posee conocimiento más allá de su comprensión, que puede leer no solo las escrituras sagradas,
sino también los movimientos misteriosos del Sol y la Luna. Cuando habla de eventos celestiales, escuchan con la misma atención que dan a sus sermones dominicales, porque en su mundo no hay separación entre lo sagrado y lo astronómico. Hijos míos, comienza el hermano Tomás, su voz llevando el peso tanto de la autoridad como de la compasión. Los cálculos de nuestros hermanos eruditos hablan de un tiempo que se acerca cuando la luna pasará ante la faz del sol. Sus palabras cuelgan en el aire matutino como incienso, cargadas de un significado que cada oyente interpreta a través del prisma de sus propios temores y creencias. Para estas mentes medievales, tal evento no puede ser meramente una coincidencia de mecánica orbital, un concepto que no emergerá por siglos venideros. En su lugar debe ser una señal de desagrado divino, un presagio de plaga o hambruna, guerra o muerte. El sol, que ven como el propio ojo de Dios vigilando sobre la creación, será cubierto por la sombra de la luna. ¿Qué podría significar tal cosa excepto que Dios mismo ha elegido apartar la mirada del mundo? Dejando a la humanidad en la oscuridad, puedes sentir la inhalación colectiva de la multitud reunida, ver la forma en que las madres instintivamente atraen a sus hijos más cerca, observar cómo hombres adultos se persignan y susurran oraciones entre dientes. En sus mentes, el eclipse, que se acerca, no es un fenómeno natural para ser observado y estudiado, sino un evento sobrenatural que podría anunciar el fin del mundo mismo. Se arraiga en huesos y corazones, creando una tensión que irá creciendo durante los días y semanas venideros, mientras la palabra se extiende de aldea en aldea, llevada por mercaderes viajeros y peregrinos errantes que susurran sobre la oscuridad que viene con voces llenas de pavor. El hermano Tomás continúa leyendo de su manuscrito, describiendo cómo la oscuridad caerá en medio del día, cómo descenderá la temperatura, cómo incluso los pájaros regresarán a sus nidos en confusión. Para oídos modernos, esto podría sonar como observaciones fascinantes sobre el comportamiento de un eclipse, pero para los oyentes medievales sonaba como la descripción del mismísimo Apocalipsis. El herrero del pueblo, un hombre cuyas manos están permanentemente manchadas de hollín y cuyos brazos llevan las cicatrices de incontables chispas, da un paso adelante con una pregunta que hace eco en los corazones de todos los presentes. Padre, ¿qué debemos hacer para prepararnos para tal cosa? ¿Cómo podemos proteger a nuestras familias cuando Dios mismo aparta su rostro de nosotros? Es una pregunta que llega al corazón mismo de la existencia medieval, donde la supervivencia depende no solo de la preparación física, sino también de la preparación espiritual. Esta gente vive en un mundo donde el favor divino y la prosperidad terrenal están íntimamente conectados, donde una buena cosecha se considera una bendición y una mala como castigo por los pecados colectivos. El hermano Tomás cierra el manuscrito con delicadeza, manejándolo con la reverencia debida al conocimiento sagrado. Debemos rezar, dice simplemente, y debemos confiar en la misericordia de Dios, incluso cuando no podemos entender sus propósitos. La oscuridad vendrá, pero también pasará, como todas las pruebas deben pasar para aquellos que mantienen la fe. Pero incluso mientras pronuncia estas palabras reconfortantes, puedes ver la incertidumbre en sus propios ojos, porque el hermano, Tomás, por muy instruido que sea, también vive en un mundo donde la frontera entre lo natural y lo sobrenatural se dibuja de manera muy diferente a como se haría en los siglos venideros. Puede que entienda la mecánica del movimiento celestial mejor que sus feligreses, pero él también se pregunta qué mensaje divino podría estar codificado en el eclipse que se aproxima. Mientras el sol se alza más alto, proyectando sombras más largas sobre los adoquines e iluminando los rostros de los aldeanos preocupados, algo extraordinario se acerca. La danza celestial que se ha estado desarrollando durante milenios se aproxima a su clímax dramático, y ni el instruido hermano Tomás ni el más humilde campesino pueden comprender verdaderamente lo que están a punto de presenciar. El eclipse se acerca, y con él un terror que atrapará no solo a este pequeño pueblo inglés, sino a comunidades de todo el mundo conocido,
mientras la humanidad se prepara para enfrentar lo que creen que podría ser el fin de todo lo que aman. Ahora, exploremos la comprensión medieval de los eclipses, y te prometo que la brecha entre la teoría académica y el terror cotidiano era absolutamente alucinante. Imagina al hermano Marcos en el scriptorium de su monasterio, encorvado sobre cálculos a la luz parpadeante de las velas. Sus dedos manchados de tinta trazan tablas astronómicas que predicen eclipses con una precisión sorprendente. Entiende la mecánica orbital, los nodos lunares, la precisión matemática de la danza celestial. Sin embargo, si salieras más allá, de sus muros de piedra, encontrarías a su propia hermana, una panadera llamada María en el pueblo de abajo, quien cree que los eclipses ocurren cuando dragones cósmicos devoran el sol. Esto no era ignorancia contra ilustración, era conocimiento encerrado en una torre de marfil mientras el terror campaba libre por las calles. Me fascina cómo los académicos medievales en realidad entendían los eclipses mucho mejor de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. En los grandes monasterios de Europa, hombres como Beda el Venerable ya habían comprendido la mecánica básica en el siglo VIII. Estos no eran místicos ignorantes de la Edad Oscura, eran mentes brillantes trabajando con las herramientas que tenían. Beda podía calcular cuándo ocurrirían los eclipses, entendiendo que la luna pasaba a través de la sombra de la Tierra, o que la luna bloqueaba la luz del sol. La precisión matemática era realmente increíble. Pero aquí es donde se vuelve realmente interesante, y este es el detalle que la mayoría de la gente pasa por alto completamente. El conocimiento se quedó encerrado en esas bibliotecas monásticas. Imagina al hermano Benito, encorvado sobre sus cálculos en el scriptorium de alguna abadía remota, prediciendo perfectamente que la oscuridad se tragaría el sol en un martes específico de marzo. Entiende la mecánica celestial, ha trazado las órbitas, ha hecho las matemáticas, pero ese conocimiento nunca sale de esos muros de piedra. Imagina dos mundos existiendo lado a lado, separados por muros de piedra y clase social. En el monasterio de Sahagún, el maestro Rodrigo tiene en sus manos un tratado que mapea los ciclos de eclipses a través de siglos. Puede decirte que el próximo eclipse solar ocurrirá el 15 de marzo de 1140, visible durante exactamente 3 minutos y 27 segundos. Sus cálculos son impecables, su comprensión profunda. Mientras tanto, 3 millas río abajo por el camino lodoso, el propio primo de Rodrigo, Guillermo, un carpintero hábil que puede construir catedrales que tocan el cielo, se paraliza de terror cuando llega ese mismo eclipse predicho. Para Guillermo, esos 3 minutos y 27 segundos no son precisión matemática, son el fin del mundo. Esto crea la ironía más desgarradora de la historia medieval. El conocimiento existía, conocimiento brillante, preciso, científico, pero vivía encerrado en una prisión de manuscritos latinos y aislamiento académico. Esta es la ironía más desgarradora de la historia medieval. El conocimiento existía, conocimiento brillante, preciso, científico, pero permanecía encerrado en una prisión de manuscritos latinos y aislamiento académico. Imagina esta escena. El hermano Tomás, que puede calcular eclipses al minuto, se sienta compartiendo vino vespertino con sus vecinos del pueblo. La joven Inés menciona su terror por la luna de sangre que vio la semana pasada. Tomás sabe exactamente qué causó ese eclipse lunar. Podría dibujar diagramas, citar a Ptolomeo, explicar la refracción atmosférica, pero se queda en silencio. ¿Cómo traduces la mecánica orbital al lenguaje de una costurera? ¿Cómo construyes un puente sobre el abismo entre la teoría académica y el terror cotidiano? El conocimiento estaba ahí, la comunicación no, y los propios eruditos no eran inmunes al terror psicológico. Esta es la parte que me fascina profundamente. Incluso los hombres que entendían la mecánica intelectualmente podían sentir ese miedo primitivo cuando la oscuridad caía al mediodía. Imaginen al maestro Guillermo de Conches, una de las mentes científicas más brillantes del siglo XII, de pie en el patio de su monasterio mientras el sol comienza a desaparecer. Su mente racional sabe exactamente lo que está pasando. Él
mismo ha calculado este eclipse. Pero cuando la temperatura baja y los pájaros se quedan en silencio y esa penumbra inquietante comienza a extenderse por el paisaje, incluso su valor académico flaquea. La cosmovisión medieval hacía esto aún más complejo. Estos no eran científicos seculares trabajando en un universo sin Dios. Eran hombres profundamente religiosos tratando de entender la creación de Dios. Así que cuando miraban un eclipse, veían tanto fenómeno natural como mensaje divino. Era simultáneamente un evento celestial predecible y una señal del cielo. Esta interpretación dual creaba esta tensión increíble en el entendimiento medieval de los eclipses que encuentro absolutamente fascinante. Tomemos a alguien como Roberto Grosseteste, obispo de Lincoln en el siglo XIII. Este hombre era un filósofo natural brillante que entendía la óptica y astronomía a un nivel que no sería superado por siglos. Podía explicar cómo se comporta la luz, cómo se mueven los cuerpos celestiales, por qué ocurren los eclipses, pero también creía que Dios usaba los fenómenos naturales para comunicarse con la humanidad. Así que un eclipse era tanto una sombra proyectada por la mecánica astronómica como una advertencia divina. Ambas explicaciones eran simultáneamente verdaderas en su cosmovisión. Lo verdaderamente extraordinario es cómo este conocimiento se preservó y transmitió. Imaginen la escena: un joven monje novicio, tal vez de 16 años, copiando manuscritos en alguna abadía remota. Está transcribiendo el Almagesto de Ptolomeo, reproduciendo cuidadosamente diagramas que muestran exactamente cómo funcionan los eclipses lunares y solares. Su mano se acalambra por horas de copia precisa, la tinta manchando sus dedos, mientras reproduce fórmulas matemáticas que predicen eclipses con décadas de anticipación. Entiende cada palabra que está escribiendo. Tiene que hacerlo para copiarla con precisión. Sin embargo, cuando mira hacia el cielo durante un eclipse real, ese conocimiento intelectual batalla contra siglos de miedo y superstición heredados. Los manuscritos mismos cuentan esta historia increíble. He estudiado textos iluminados donde la misma página contiene tanto cálculos astronómicos precisos como imágenes de dragones devorando el sol. Lo científico y lo mitológico se sientan lado a lado, no como contradicciones, sino como diferentes formas de entender la misma realidad aterrorizante. Estos eruditos medievales no estaban eligiendo entre razón y superstición, estaban tratando de integrar ambas en una cosmovisión coherente, y los monasterios se convirtieron en estos repositorios increíbles de conocimiento sobre eclipses. La Catedral de Santiago, la Abadía de San Isidoro, las grandes casas de aprendizaje dispersas por la península ibérica, todas mantenían registros astronómicos que rastreaban eclipses con precisión notable. Algunos de estos registros son tan detallados que los astrónomos modernos los usan para estudiar cambios sutiles en la rotación de la Tierra a lo largo de siglos. La dedicación era absolutamente increíble, pero esto es lo que me impacta profundamente. Todo este conocimiento, toda esta comprensión académica, todas estas mentes brillantes trabajando para comprender los cielos, y no hizo virtualmente ninguna diferencia en la experiencia del eclipse de la persona promedio. Cuando esa sombra comenzó a arrastrarse por el sol, cuando la luz empezó a desvanecerse y la temperatura bajó y los animales comenzaron a entrar en pánico, el entendimiento académico no significaba nada comparado con el terror crudo de ver el mundo aparentemente terminar ante sus ojos. Esta tensión entre conocimiento y miedo, entre entendimiento y terror, entre lo académico y lo popular, eso es lo que hizo las experiencias de eclipses medievales tan extraordinariamente intensas. El conocimiento existía para explicar lo que estaba pasando, pero permanecía encerrado en monasterios y universidades, accesible solo a una diminuta élite educada. Todos los demás enfrentaban la oscuridad armados solo con leyendas, oraciones, y la esperanza desesperada de que de alguna manera, de algún modo, el sol regresaría y el mundo continuaría existiendo. Pero la teoría significaba poco cuando la oscuridad realmente caía,
y la gente ordinaria se encontraba mirando hacia un sol siendo devorado por fuerzas invisibles, su mundo entero sumergiéndose en una penumbra imposible que desafiaba todo lo que pensaban que sabían sobre el orden natural de la creación, del entendimiento académico a la experiencia humana cruda. Aquí es donde esta historia toma un giro que redefinirá completamente todo lo que creían saber sobre la valoración medieval. La mañana del 12 de agosto de 1133 amaneció con una quietud inquietante que incluso los más supersticiosos entre nosotros habrían notado. Quiero que imaginen esta escena conmigo, porque lo que se desarrolló ese día sacudiría los cimientos mismos del entendimiento medieval. En el pueblo de León, el aire colgaba espeso y húmedo, inusual para una mañana de agosto en Castilla. Los gallos, normalmente fieles anunciadores del amanecer, parecían dudar en su canto, como si la naturaleza misma sintiera que algo estaba mal. Las campanas de la gran abadía comenzaron su llamado matutino a laudes, pero incluso sus voces de bronce parecían amortiguadas, tragadas por una atmósfera que se sentía preñada de expectativa. El hermano Benito, el cronista de la abadía cuyos registros meticulosos más tarde probarían ser invaluables para los historiadores, anotó en su diario esa mañana: el mismo aire parece contener la respiración. No estaba solo en esta observación. Desde el más humilde campesino hasta el erudito más instruido, personas por toda la reinos hispánicos más tarde describirían esta misma sensación, esta inquietud colectiva que precedió a uno de los eventos celestiales más dramáticos de la historia. En las estrechas calles de León, los comerciantes ya estaban montando sus puestos para el mercado matutino. El panadero, Guillermo, había estado levantado desde antes del amanecer, sus hornos crepitando con su calor familiar. Pero incluso Guillermo notó algo diferente. La charla habitual de los primeros clientes se había acallado, reemplazada por conversaciones susurradas y miradas nerviosas hacia el cielo. Debes entender que esta era una época en la que la frontera entre lo natural y lo sobrenatural era tan fina como una telaraña. Estas no eran personas que entendieran la mecánica de las órbitas celestiales o la danza predecible de los cuerpos planetarios. Para ellos, los cielos eran el dominio de Dios, los ángeles y ocasionalmente fuerzas más oscuras. Cada formación nubosa inusual, cada patrón extraño de vuelo de pájaros, cada cambio en el viento encerraba un posible presagio. Los niños del pueblo, normalmente bulliciosos en sus juegos matutinos, parecían inusualmente silenciosos. Se agrupaban en pequeños grupos, susurrando entre ellos con la conciencia instintiva que los niños a menudo poseen ante un cambio inminente. Sus madres, ocupadas con las tareas matutinas, se encontraban mirando hacia arriba más frecuentemente de lo usual, sus manos haciendo inconscientemente la señal de la cruz. Mientras avanzaba la mañana, esta inquietud colectiva se volvía más palpable. Los perros, esos barómetros confiables del cambio atmosférico, comenzaron a deambular con inquietud. En los campos que rodeaban León, el ganado exhibía un comportamiento extraño. Las vacas se reunían en grupos apretados, mugiendo suavemente. Los caballos relinchaban nerviosamente, sus orejas girando constantemente, como si escucharan alguna amenaza distante. Pero quizás lo más revelador de todo eran los pájaros. Quienes han pasado tiempo en la naturaleza saben que las aves suelen ser las primeras en percibir las perturbaciones atmosféricas. Esa mañana en León, el coro habitual del amanecer estaba notablemente ausente. Los gorriones se acurrucaban juntos en un silencio inusual. Incluso los cuervos siempre presentes, normalmente audaces y ruidosos, parecían guardar silencio. Dentro de la abadía, los monjes continuaban con sus rutinas prescritas, pero el hermano Benedict no era el único en notar la extraña cualidad del día. El hermano Tomás, el astrónomo de la abadía y uno de los pocos hombres en la región con algún entendimiento formal de la mecánica celestial, había estado consultando sus mapas y cálculos con creciente frecuencia. Su formación en la escuela catedralicia de Chartres
lo había expuesto a algunas de las obras astronómicas preservadas de la antigua Grecia, filtradas a través de traducciones árabes. Tomás sabía algo que la mayoría de sus contemporáneos no sabían. Este día había sido predicho. Los cálculos, rudimentarios para nuestros estándares pero notables para su tiempo, habían sugerido la posibilidad de un eclipse solar. Pero incluso Tomás, con su preparación académica, no podría haber imaginado el impacto psicológico que estaba a punto de desatarse. Mientras avanzaba la mañana, la calidad de la luz comenzó a cambiar de maneras que desafiaban la explicación normal. No estaba nublado. Sin embargo, la luz del sol parecía de algún modo atenuada, como si fuera filtrada a través de velos invisibles. Las sombras aparecían más nítidas, más definidas, creando una cualidad casi etérea en los objetos ordinarios. Lo familiar adquiría un aire extraño. En el mercado, las conversaciones se dirigían cada vez más hacia presagios y portentos. La vieja Marie, la vendedora de hierbas cuyo rostro curtido había visto 7 décadas de estaciones cambiantes, hablaba en tonos susurrantes sobre mañanas extrañas similares de su juventud. Recordaba las historias de su abuela sobre días cuando el sol perdía su fuerza y lo que tales eventos podrían presagiar. El sacerdote del pueblo, padre Anselm, encontró sus oraciones matutinas interrumpidas por una corriente creciente de feligreses buscando tranquilidad. Estos no eran los peticionarios usuales con sus problemas familiares de niños enfermos o cosechas fallidas. Estas eran personas que sentían que algo profundo se aproximaba, algo más allá de su experiencia o entendimiento. Lo que hace este momento histórico tan fascinante es cómo reacciones similares estaban ocurriendo simultáneamente a través de cientos de millas. En Toledo, los cronistas describirían más tarde condiciones atmosféricas idénticas. En Sevilla, el mismo comportamiento nervioso entre los animales. En Roma, la misma cualidad de luz extraña y filtrada. Esta no era ansiedad localizada. Este era un fenómeno continental que se dirigía hacia su clímax dramático. El personal de cocina de la abadía, preparando la comida del mediodía, notó sus ritmos usuales perturbados. Las conversaciones que normalmente fluían fácilmente se volvieron forzadas e inciertas. Incluso el acto simple de amasar pan parecía requerir más concentración de lo usual. El hermano Marcos, el jefe de cocina, escribiría más tarde que se sentía como si el tiempo mismo transcurriera de manera diferente esa mañana. Y entonces, mientras el sol ascendía hacia su cenit, apareció la primera señal inconfundible. Un pequeño mordisco oscuro pareció dar un pellizco al borde del sol. Era apenas perceptible al principio, fácilmente descartado como un truco del ojo o una nube pasajera, pero para aquellos pocos que lo notaron, que poseyeron el coraje de mirar brevemente hacia el cielo, a pesar de siglos de advertencias sobre mirar directamente al sol, esa pequeña sombra marcó el comienzo de la confrontación de los reinos hispánicos con fuerzas cósmicas más allá de su comprensión. El hermano Tomás, con su formación astronómica, estaba entre los primeros en reconocer lo que estaba pasando. Sus manos temblaron ligeramente mientras consultaba sus mapas una última vez, confirmando lo que sus cálculos habían sugerido. Pero incluso su preparación académica no podría haberlo preparado para lo que estaba a punto de desencadenarse. La extraña atmósfera de la mañana de repente tuvo perfecto sentido. Los animales inquietos, la energía nerviosa, la cualidad de la luz, la inquietud colectiva, todo eran las preparaciones sutiles de la naturaleza para un evento que desafiaría cada suposición sobre el orden predecible de la creación. Y entonces, la primera sombra toca el sol, y el terror medieval despierta. Mientras la sombra comienza su marcha implacable a través de la superficie ardiente del sol, el terror despierta de la manera más primitiva imaginable. Ese primer mordisco de oscuridad no era solo mecánica astronómica. Era el momento en que el orden natural reveló que había sido una ilusión desde el principio. El eclipse había comenzado. Ese primer bocado oscuro que aparecía en el borde del sol era como ver a la muerte dando su primer mordisco a la vida misma.
El hermano Tomás de Santiago, escribiendo años más tarde, buscaría palabras para capturar este momento. El sol parecía herido, como si hubiera sido atravesado por la propia hoja del diablo. Pero Tomás no estaba creando poesía, era un cronista entrenado, encargado de registrar hechos. Sin embargo, ¿cómo documentas lo imposible? ¿Cómo describes en términos racionales el momento en que la razón misma comienza a desmoronarse? Parado allí en esa plaza, observando la sombra arrastrarse por el disco solar, la temperatura habría comenzado a bajar casi inmediatamente. Tienes que entender, en 1185, la gente no tenía pronósticos del tiempo, termómetros o ningún marco científico para explicar por qué el aire de repente se sentía diferente. Todo lo que sabían era que algo estaba terriblemente, imposiblemente mal con el orden natural de las cosas. Observa cómo el terror se extiende por una multitud como ondas en el agua. Primero, los comerciantes pausan su regateo matutino, manos congeladas sobre monedas de cobre. Luego los niños detienen sus juegos, sintiendo algo mal en la súbita quietud de los adultos. El herrero del pueblo deja caer su martillo, él que no teme ni al fuego ni a la hoja, y se persigna con manos que tiemblan como hojas de otoño. Este no era miedo ordinario. Era el reconocimiento de que todo lo que habían creído sobre la realidad podría haber estado mal. La cosmología medieval no era solo astronomía, era teología escrita en luz estelar. Cada amanecer era la promesa diaria de Dios. Estoy aquí, estoy vigilando, te protegeré. Cada atardecer era un suave recordatorio. Descansa ahora, porque traeré la luz de nuevo. Esto no era metáfora para las mentes medievales. Esta era la estructura literal del pacto divino. Ahora ese pacto se estaba haciendo pedazos ante sus ojos. Si Dios podía permitir que su propia luz muriera, ¿qué otras promesas podrían resultar quebrantables? ¿Qué otras certezas podrían disolverse en la oscuridad cósmica? El hermano Aldrich, nuestro monje ficticio pero absolutamente representativo, habría reconocido inmediatamente las señales. Había pasado toda su vida estudiando las Escrituras y sabía exactamente lo que esto significaba. El libro de Joel hablaba del sol volviéndose oscuridad antes del día grande y terrible del Señor. Mateo advirtió que el sol se oscurecería y la luna no daría su luz antes de que el Hijo del Hombre apareciera en el cielo. Este no era solo un eclipse, era profecía siendo cumplida. El impacto psicológico no puede ser exagerado. Imagina vivir en un mundo donde toda tu comprensión de la realidad está construida sobre la certeza absoluta de que Dios controla los cielos, que el sol sale y se pone según su voluntad divina. Entonces, de repente, sin advertencia, sin ningún pecado lo suficientemente grande para justificar tal castigo, el sol mismo comienza a morir. Mientras la sombra crecía más grande, consumiendo más del disco solar, el comportamiento de la multitud habría cambiado dramáticamente. Los murmullos se convirtieron en oraciones, luego las oraciones se convirtieron en lamentos de terror. La gente comenzó a caer de rodillas, no en reverencia, sino en desesperación absoluta. Estaban presenciando lo que creían era la disolución activa de la creación misma. Los animales también lo sintieron. Los perros comenzaron a aullar de esa manera particular que reservan para la muerte y el desastre. Los caballos piafaron y relincharon, sus ojos girando blancos con un miedo que no tenía explicación terrenal. Incluso los pájaros, esas criaturas que navegan por la posición del sol, comenzaron a exhibir el comportamiento confuso típico del atardecer, en medio de lo que debería haber sido una mañana brillante. Pero aquí está lo más increíble. La mente medieval inmediatamente comenzó a buscar explicaciones, alguien a quien culpar. Los eclipses no solo pasaban al azar en su visión del mundo, eran castigo divino, guerra sobrenatural, o el resultado de pecados terribles que demandaban expiación inmediata. El hermano Aldrich, observando desde su posición cerca de las puertas de la catedral, habría visto a la multitud comenzar a fracturarse a lo largo de líneas de miedo y superstición. Algunas personas inmediatamente comenzaron a confesar sus pecados en voz alta,
convencidas de que sus transgresiones personales habían contribuido de alguna manera a esta catástrofe cósmica. Otros comenzaron a señalar con el dedo, buscando chivos expiatorios, cualquiera cuya maldad pudiera haber traído la ira de Dios sobre toda la comunidad. Lo realmente aterrador es que la gente medieval tenía precedentes históricos para este tipo de pensamiento. Sabían que los eclipses habían precedido desastres antes. Recordaban historias, fueran precisas o embellecidas, de eclipses que habían coincidido con plagas, hambrunas, las muertes de reyes, la caída de reinos. En sus mentes, este no era solo un evento celestial para observar, era una advertencia, una señal, una promesa de devastación por venir. Mientras la sombra continuaba su consumo inexorable del sol, la luz en la plaza comenzó a cambiar de maneras que habrían parecido completamente antinaturales a los ojos medievales. No era como el oscurecimiento gradual de la tarde, que entendían y esperaban. Esta era una luz cruda, metálica que parecía drenar el color de todo lo que tocaba. El aire mismo se sentía diferente, más delgado, más frío, cargado con una tensión eléctrica que hacía que el cabello se erizara. Los niños comenzaron a llorar, no el llanto normal de los pequeños, sino lamentos profundos y desgarradores nacidos del terror genuino. No podían entender lo que estaba sucediendo, pero podían sentir el miedo de los adultos como una presencia física en el aire. El contagio psicológico del pánico masivo comenzaba a extenderse, alimentándose de sí mismo, intensificándose con cada momento que pasaba. El hermano Aldrich habría reconocido su deber en este momento. Como hombre de Dios, como alguien a quien la comunidad acudía en busca de orientación espiritual y explicaciones, necesitaba ofrecer algún marco de comprensión para este evento incomprensible. Pero, ¿qué podía decir? ¿Cómo podría explicar algo que desafiaba todas las leyes naturales conocidas? El aspecto verdaderamente devastador de este momento es que las personas medievales eran en realidad bastante sofisticadas en su comprensión de los fenómenos naturales, dentro de su marco de referencia. Podían predecir patrones climáticos, entender los cambios estacionales, navegar por las estrellas. No eran campesinos ignorantes que vagaban por la vida sin entendimiento. Eran personas inteligentes y observadoras, cuyo sistema completo de entendimiento del mundo estaba siendo sistemáticamente destruido por lo que estaban presenciando. Cuando el eclipse alcanzó su fase más dramática, con casi la mitad del sol, ya devorada por la sombra, el comportamiento de la multitud se habría vuelto cada vez más desesperado. Algunas personas comenzaron a quitarse las prendas exteriores y golpearse a sí mismas, convencidas de que la mortificación física podría apaciguar cualquier ira divina que hubiera causado esta catástrofe. Otras formaron círculos de oración espontáneos, entonando frases en latín que apenas comprendían, pero que esperaban tuvieran poder protector. Los comerciantes que habían estado pregonando sus mercancías solo minutos antes, ahora se encontraban con clientes que habían perdido completamente el interés en los bienes terrenales. ¿De qué servían zapatos nuevos o pan fresco cuando el mundo mismo podría estar llegando a su fin? El dinero, el estatus, las preocupaciones diarias, todo lo que había parecido importante al amanecer, se volvió insignificante ante este horror cósmico. Pasando del miedo a la acción desesperada, la multitud comenzó a organizarse alrededor de la única institución que tenía sentido en este momento de crisis absoluta: la Iglesia. La gente se dirigió hacia las puertas de la catedral, no buscando refugio del clima, sino refugio de lo que parecía ser la ira activa de Dios. Necesitaban estar lo más cerca posible del suelo consagrado, de las reliquias sagradas, de cualquier cosa que pudiera ofrecer protección de las fuerzas sobrenaturales que obviamente combatían en los cielos. Las campanas de la catedral, que habían estado tocando las horas canónicas solo momentos antes, ahora adquirieron un significado completamente diferente. Sus voces de bronce se convirtieron en gritos de batalla, llamando a los fieles no al culto sino a la batalla espiritual. Cada toque parecía decir: vengan juntos, oren juntos, luchen contra esta oscuridad juntos.
El sonido se extendió por kilómetros a través del campo, alcanzando pueblos y granjas, donde las personas detuvieron su trabajo y miraron hacia las torres de la iglesia con una mezcla de esperanza y terror. Dentro de la catedral, la escena era igualmente dramática. Las velas que habían titilado serenamente durante la misa matutina ahora parecían parpadear con urgencia desesperada. La luz de colores que se filtraba a través de las vidrieras tomó una cualidad inquietante mientras progresaba el eclipse, proyectando patrones extraños y cambiantes sobre los suelos de piedra donde cientos de personas se arrodillaban en oración. El padre Benedict, el sacerdote superior de la catedral, se encontró en la situación imposible de intentar brindar consuelo y explicación para algo que desafiaba los fundamentos mismos de la cosmología medieval. Se puso de pie en el altar, su voz resonando por todo el vasto espacio lleno de creyentes aterrorizados, tratando de encontrar palabras que pudieran servir de puente entre el terror y la esperanza. Mis hijos, su voz resonó a través de la catedral. Lo que presenciamos en los cielos es una señal del poder de Dios sobre toda la creación. No debemos desesperar, sino confiar en su misericordia y su plan para nosotros, incluso cuando ese plan está más allá de nuestro entendimiento. Pero incluso la fe del padre Benedict estaba siendo probada de formas que nunca había imaginado. Como hombre erudito, tenía algunos conocimientos sobre eventos astronómicos. Sabía que los eclipses habían sido predichos por sabios antiguos, que seguían patrones que sugerían causas naturales en lugar de puramente sobrenaturales. Sin embargo, de pie allí en su catedral, observando a su congregación temblar de terror mientras la luz se desvanecía afuera, incluso su comprensión intelectual parecía pequeña e inadecuada. El verdadero horror no era el cielo que se oscurecía, era el desmoronamiento de la certeza misma. Imagina construir toda tu vida sobre una verdad inquebrantable. El sol sale, el sol se pone, Dios mantiene sus promesas. Luego, imagina ver esa verdad disolverse en tiempo real. Si el sol podía morir, ¿podía Dios abandonarlos por completo? Si el día podía convertirse en noche sin previo aviso, ¿qué otras leyes cósmicas eran meramente sugerencias? No solo estaban perdiendo la luz, estaban perdiendo la lógica fundamental que hacía posible la supervivencia. Los niños se aferraban a las túnicas de sus madres, pero muchas madres se encontraban mirando alrededor desesperadamente en busca de alguien, cualquiera, que pudiera ofrecer respuestas o consuelo. Las jerarquías sociales normales comenzaron a desdibujarse mientras el miedo despojaba las cortesías habituales. Los nobles se encontraron arrodillándose junto a campesinos, mercaderes junto a mendigos, todos unidos en su terror compartido y su necesidad desesperada de protección divina. Lo realmente desgarrador es cómo la gente medieval intentó aplicar sus sistemas de conocimiento existentes a algo tan ajeno a su experiencia. Comenzaron a recitar cada oración que conocían, realizando cada ritual que alguna vez había traído consuelo, siguiendo cada pieza de sabiduría popular transmitida a través de generaciones. Se roció agua bendita, se aferraron a hierbas protectoras, se besaron medallas religiosas con fervor desesperado, pero nada parecía funcionar. La sombra continuó creciendo, la luz continuó fallando, y el mundo continuó su transformación, imposible del día hacia una oscuridad que no tenía explicación natural en el entendimiento medieval. El eclipse estaba ahora más de la mitad completo, y el mundo medieval se encontraba al borde de experimentar algo que cambiaría para siempre su comprensión de su lugar en el cosmos. Las campanas continuaron repicando, las oraciones continuaron elevándose, los rituales protectores continuaron sus patrones antiguos, pero en algún lugar en la oscuridad creciente, una nueva comprensión estaba comenzando a tomar forma. Lo que fuera que estaba sucediendo en el cielo arriba estaba más allá del poder humano de controlar o comprender. Y mientras el eclipse se acercaba hacia su momento de totalidad completa, el mundo medieval se mantuvo en equilibrio al borde de una experiencia que desafiaría todo lo que pensaban que sabían sobre Dios, la creación y su lugar en el orden cósmico.
Pero lo que pasó después revelaría algo extraordinario sobre el espíritu humano que nadie, ni siquiera los eruditos más sabios, podría haber predicho. De la anticipación a la transformación absoluta, y luego en ese último latido antes de que el mundo cambiara para siempre, el último rayo de luz solar desapareció. Lo que siguió no fue oscuridad, fue la ausencia de todo lo que tenía sentido. Imagina tratar de respirar cuando el aire mismo parece diferente. Imagina temperaturas bajando 10 grados en segundos, como si el invierno hubiera emboscado al verano. Estrellas apareciendo en pleno día, esparcidas por un cielo púrpura negro, como diamantes dispersos sobre terciopelo. El horizonte brillando con fuego imposible en todas las direcciones simultáneamente. Esto no era noche. La noche era predecible, gentil, llena de sonidos familiares y rutinas consoladoras. Esto era abandono cósmico, el momento cuando las leyes fundamentales de la existencia simplemente dejaron de funcionar. Aquí es donde la experiencia medieval se vuelve casi imposible de imaginar desde nuestra perspectiva moderna. El aire mismo se volvió metálico, con sabor a cobre y miedo. Tu respiración se volvió visible en lo que había sido aire cálido de verano momentos antes. El perro de la familia, que había estado durmiendo perezosamente en el patio, comenzó a aullar con un sonido que parecía venir desde las profundidades de la tierra misma. Y allí, donde debería haber estado el sol, colgaba algo que los ojos medievales nunca antes habían visto. La corona del sol, esa corona etérea de luz que solo se vuelve visible durante el eclipse total. Para nosotros, podría parecer hermoso, incluso espiritual, pero para los observadores medievales no parecía nada menos que el fantasma del sol muerto, un recordatorio espectral de la luz que había sido asesinada en los cielos. El silencio resultaba casi tan aterrador como la propia oscuridad. Las aves, confundidas por el anochecer súbito, regresaron a sus nidos con gorjeos nerviosos. Los gallos comenzaron a cantar, creyendo que había llegado el atardecer. Incluso el viento parecía contener la respiración, creando una quietud antinatural que hacía que cada pequeño sonido, el llanto de un niño, una oración susurrada, el arrastrar de pies sobre piedra, pareciera anormalmente fuerte y significativo. Pero fue la respuesta humana la que más reveló sobre la comprensión medieval del cosmos. El hermano Aldrich, de pie en la plaza de la catedral, observó cómo toda su comunidad se enfrentaba a lo que creían que era el fin del mundo. Algunas personas permanecieron completamente mudas, sobrecogidas por lo imposible de lo que presenciaban. Otras comenzaron a lamentarse con una pena tan profunda que parecía brotar desde los mismos cimientos de sus almas. Lo que resulta absolutamente fascinante es cómo distintas personas procesaron este momento de terror absoluto. Los eruditos, como el hermano Tomás, encontraron que sus marcos intelectuales eran completamente inadecuados. Todos sus gráficos y cálculos, toda su comprensión de la mecánica celeste, no significaban nada cuando se enfrentaban al impacto psicológico crudo de ver morir al sol. El conocimiento no podía protegerlos del miedo primordial que surge cuando las constantes más básicas de la existencia, de repente, resultan ser poco confiables. La gente común, aquellos que nunca habían pretendido comprender los cielos, a menudo mostraron una resistencia notable. Pienso en personas como Inés, la mujer del panadero, quien podría haber murmurado a sus hijos aterrorizados: «El sol se ha ido a descansar, pero volverá a despertar. Dios jamás nos abandonaría para siempre». Su falta de comprensión astronómica, sofisticada, a veces funcionaba a su favor, permitiéndoles aferrarse a explicaciones más simples y consoladoras. La respuesta religiosa fue quizás la más compleja. El padre Benito y el resto del clero se encontraron en la posición imposible de necesitar proporcionar liderazgo espiritual durante lo que parecía el apocalipsis literal. Algunos respondieron al desafío magníficamente, sus voces resonando claramente a través de la oscuridad mientras dirigían oraciones y ofrecían tranquilidad. Otros encontraron su propia fe sacudida hasta sus cimientos, luchando por reconciliar su creencia
en un Dios benévolo, con este horror cósmico que se desplegaba sobre ellos. Los niños reaccionaron con esa sabiduría misteriosa que a veces emerge en momentos de crisis. Mientras los adultos luchaban por encajar este evento en sus marcos de comprensión existentes, los niños a menudo simplemente aceptaban que algo extraordinario estaba ocurriendo. Se aferraron a sus padres, ciertamente, pero muchos parecían menos aterrorizados que los adultos a su alrededor. Quizás sus mentes, aún no completamente moldeadas por las suposiciones adultas sobre cómo debería funcionar el mundo, eran más adaptables a presenciar lo imposible. El eclipse duró solo unos pocos minutos. Los registros históricos sugieren que la totalidad duró entre 2 y 4 minutos en la mayoría de las ubicaciones. Pero esos minutos se estiraron como horas en la imaginación medieval. El tiempo mismo parecía suspendido, como si la progresión normal de los momentos se hubiera detenido junto con la luz del sol. La gente después juraría que el eclipse duró mucho más de lo que realmente duró, su terror alargando esos preciosos minutos hasta convertirlos en lo que se sintió como una eternidad de abandono cósmico. Y entonces, tan súbitamente como había desaparecido, la luz solar comenzó a regresar. La primera pequeña astilla de luz brillante atravesó la oscuridad, y con ella llegó la oleada más abrumadora de alivio y gratitud que los reinos hispánicos jamás había experimentado. Las personas que habían estado convencidas de que presenciaban el fin del mundo, de pronto se encontraron indultadas, recibiendo otra oportunidad de vida que no se habían atrevido a esperar. La transformación psicológica fue inmediata y profunda. Las lágrimas de terror se convirtieron en lágrimas de alegría. Los lamentos de desesperación se transformaron en gritos de acción de gracias. Las personas que se habían estado preparando para la muerte se encontraron celebrando la resurrección, no solo del sol, sino de la esperanza misma. El hermano Aldrich, su voz ronca por la oración y la emoción, alzó sus manos hacia la luz que regresaba y pronunció palabras que serían recordadas por generaciones. «Contemplad. La misericordia de Dios es mayor que su ira. El sol vive, y nosotros también». Sus palabras capturaron algo esencial sobre la experiencia medieval del eclipse. No era solo un evento astronómico, sino una prueba espiritual profunda que puso a prueba la fe y emergió más fuerte. Pero el impacto de esos pocos minutos de 1900 en totalidad resonaría a través de las comunidades medievales durante décadas venideras. La gente había sido obligada a enfrentar la posibilidad de que los fundamentos básicos de su existencia pudieran estar equivocados. Habían mirado fijamente a la oscuridad cósmica y encontrado recursos de coraje y fe que no sabían que poseían. Habían experimentado un terror tan profundo que cambió su comprensión de lo que era posible en la creación de Dios. En este momento más oscuro, la respuesta de la humanidad revelaría no solo nuestra capacidad para el terror, sino nuestra extraordinaria habilidad para encontrar luz, incluso cuando el sol mismo nos abandona. Desde el terror cósmico hasta la resistencia humana, este eclipse no fue solo un fenómeno cósmico presenciado por astrónomos y eruditos. Mientras la última luz se desvanecía y la totalidad envolvía al mundo medieval, la gente común, campesinos, nobles, niños y clero, se encontró cara a cara con algo que sus mentes apenas podían comprender. Las historias de cómo los individuos respondieron en esos preciosos momentos de oscuridad revelan el lado más humano de este evento extraordinario. Las historias de cómo los individuos respondieron en esos preciosos momentos de oscuridad revelan el lado más humano de este evento extraordinario. Déjame pintarte este panorama. En un pequeño pueblo a las afueras de Santiago, Tomás el granjero había estado trabajando sus campos cuando comenzó el eclipse. Este era un hombre cuya vida entera giraba en torno al sol, cuándo plantar, cuándo cosechar, cuándo descansar. Su existencia estaba construida sobre la confiabilidad absoluta de la luz del día. Ahora, parado en su campo de trigo parcialmente cosechado, bajo un cielo imposiblemente oscuro, salpicado de estrellas del mediodía, Tomás enfrentaba una crisis que iba mucho más allá de cualquier cosa para la que su experiencia rural lo hubiera preparado.
Pero lo que más me fascina sobre la respuesta humana a este evento, según el relato dejado por un monje viajero que registró la historia años después, Tomás reunió a su esposa e hijos en su pequeña cabaña, encendió todas las velas que poseían y comenzó a contarles historias. No historias religiosas, no explicaciones sobre eclipses, sino relatos simples sobre otras veces cuando las cosas habían parecido imposibles, pero salieron bien al final. Creó luz y consuelo con las herramientas que tenía, fuego y palabras y amor. Mientras tanto, en la corte real se desarrollaba un drama completamente diferente. La reina Urraca, una de las mujeres más poderosas de la Castilla medieval, se encontró en los jardines del palacio cuando el eclipse alcanzó la totalidad. Sus cronistas notaron que inicialmente reaccionó con el mismo terror que cualquier plebeyo, cayendo de rodillas, pidiendo a su confesor. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Mientras la oscuridad se profundizaba y sus cortesanos comenzaron a entrar en pánico, Urraca se puso de pie y comenzó a organizar una respuesta. Ordenó a cada sirviente encender antorchas y velas por todo el palacio. Ordenó a sus músicos tocar, no música religiosa, sino melodías alegres que pudieran levantar el ánimo. Instruyó a su personal de cocina preparar un banquete para cuando regresara la luz, porque declaró con certeza real: Dios no nos abandonaría para siempre, y celebraremos cuando su luz regrese a nosotros. Isabel transformó su terror en acción, y su acción ayudó a toda una casa a sobrevivir los momentos más oscuros del eclipse con dignidad intacta. La historia se vuelve aún más interesante cuando miramos las comunidades monásticas. En la abadía de Sahagún, el hermano Guillermo estaba copiando manuscritos en el scriptorium cuando llegó la totalidad. La oscuridad repentina fue tan completa que no podía ver la tinta en su pluma. Pero en lugar de huir, se quedó en su escritorio y comenzó a rezar en voz alta, no en latín, que sus compañeros monjes habrían esperado, sino en inglés, para que los trabajadores laicos en el scriptorium pudieran entender y unirse. Su oración simple se convirtió en un punto de reunión para todos en esa habitación. «Señor», dijo, «no podemos ver para trabajar, pero podemos ver para amarnos unos a otros. No podemos encender el sol, pero podemos encender nuestros propios corazones». Para cuando terminó el eclipse, esa habitación llena de gente aterrorizada se había convertido en una comunidad unida por la experiencia compartida del misterio divino. Las respuestas de los niños fueron a menudo las más notables de todas. En una escuela de pueblo cerca de Winchester, la joven Margaret, de solo 8 años, sorprendió a su maestra durante la totalidad al preguntar no «¿cuándo regresará la luz?», sino «¿qué podemos aprender de esta oscuridad?», cuando su maestra, la hermana Catalina, le preguntó qué quería decir. Margaret respondió: «Si Dios puede hacer que el sol se oscurezca, imagina qué más puede hacer que aún no sabemos». De la boca de los niños, ¿no es cierto? Esta niña había transformado de alguna manera el terror cósmico en maravilla cósmica, encontrando en el eclipse no un final, sino un comienzo. El comienzo de preguntas que impulsarían la curiosidad humana durante siglos por venir. La nobleza manejó la crisis de maneras que reflejaban su posición única en la sociedad medieval. Lord Edmund de Sussex estaba organizando una cacería cuando el eclipse alcanzó la totalidad. En lugar de cancelar la caza o esconderse en el castillo, transformó el evento en algo sin precedentes, una cacería nocturna en pleno día. Ordenó encender antorchas y guió a sus invitados a través del bosque oscurecido, convirtiendo el terror en aventura. Sus invitados después dijeron que fue la experiencia más extraordinaria de sus vidas. Cazar con antorchas bajo un cielo lleno de estrellas, mientras la corona del sol brillaba arriba como algún faro celestial. Edmund había entendido intuitivamente algo profundo. Cuando nos enfrentamos a lo imposible, a veces la mejor respuesta es abrazarlo completamente, en lugar de simplemente soportarlo. Edmund había entendido intuitivamente algo profundo. Cuando nos enfrentamos a lo imposible,
A veces la mejor respuesta es abrazarlo completamente en lugar de simplemente soportarlo. Pero quizás la historia individual más conmovedora viene de un hospicio dirigido por las Hermanas de la Misericordia a las afueras de León. La hermana María Magdalena estaba cuidando a un hombre moribundo llamado Robert cuando comenzó el eclipse. Mientras caía la oscuridad y bajaba la temperatura, Robert se asustó, pensando que se acercaba su muerte. Pero la hermana María hizo algo hermoso. Reunió a todos los otros pacientes que podían moverse y los trajo a la cabecera de Robert. «Si vamos a presenciar el fin del mundo», les dijo, «hagámoslo juntos, con amor». Los pacientes del hospicio pasaron esos minutos de totalidad tomándose de las manos, compartiendo historias de sus vidas, ofreciéndose consuelo unos a otros. Cuando regresó la luz, Robert aún se estaba muriendo, pero ya no tenía miedo. Murió 2 días después, y según se cuenta, sus últimas palabras fueron: «He visto al sol morir y renacer. La muerte ya no me aterra». Estas historias individuales revelan algo extraordinario sobre el espíritu humano durante la crisis. La gente no solo soportó pasivamente el eclipse, lo transformaron en algo significativo a través de sus respuestas. Crearon luz en la oscuridad, encontraron comunidad. En el aislamiento, descubrieron coraje en el terror. Lo que más me fascina es cómo estos individuos medievales, sin ningún conocimiento científico de lo que estaba sucediendo, lograron responder con dignidad, creatividad y amor. No podían explicar el eclipse, pero sí podían elegir cómo enfrentarlo, y al tomar esas decisiones, revelaron algo atemporal sobre la resistencia humana. El granjero contaba historias a la luz de las velas. La reina organizó una celebración. El monje oró en su lengua nativa. El niño hizo preguntas. El noble creó una aventura. La monja fomentó la comunidad. Cada respuesta fue diferente, pero todas compartían un hilo común: la negativa a permitir que el terror cósmico tuviera la última palabra en la experiencia humana. Cuando terminó la totalidad, regresó la primera luz, y estos individuos se encontraron transformados no solo por lo que habían presenciado, sino por cómo habían elegido enfrentarlo. Habían descubierto recursos dentro de sí mismos que no sabían que existían. Habían aprendido que incluso cuando el mismo sol falla, la capacidad humana de luz, de amor, coraje, creatividad y esperanza permanece intacta. Pasando de la oscuridad de vuelta hacia la luz, vemos cómo este evento cósmico no solo cambió el cielo sobre la Castilla medieval, sino que cambió los corazones y mentes de todos los que lo presenciaron, dejando ecos que resonarían a través de sus comunidades por generaciones venideras. Y entonces, como un milagro sagrado desplegándose a través de los cielos, el primer rayo de luz dorada atravesó la oscuridad. Apenas puedo imaginar el alivio abrumador que debe haber invadido a cada alma que presenció ese momento. Después de lo que se sintió como una eternidad de terror cósmico, el borde radiante del sol emergió de detrás de la sombra de la luna, y con él llegó la sensación más profunda de liberación que los reinos hispánicos había experimentado jamás. Imaginen esta escena conmigo. La oscuridad imposible que había caído sobre la tierra comenzó a levantarse, no gradualmente como el amanecer, sino en una súbita avalancha de luz que regresaba y parecía devolver la vida al mundo mismo. El extraño crepúsculo púrpura de la totalidad dio paso a esa calidez dorada familiar que había estado tan cruelmente ausente. Las personas que habían estado convencidas de que estaban presenciando el fin de todo, se encontraron súbitamente con un indulto, concediéndoles otra oportunidad de vida que no se habían atrevido a esperar. La transformación psicológica fue instantánea y abrumadora. En las plazas de las catedrales por toda Inglaterra, los lamentos de terror se transformaron en gritos de júbilo. Las personas que habían caído de rodillas en desesperación ahora se esforzaban por ponerse de pie, con los brazos alzados hacia el sol, que regresaba en gestos de pura gratitud. El mundo medieval estaba experimentando su propia resurrección, y el impacto emocional estaba más allá de cualquier cosa que pudieran haber imaginado.
El hermano Benito, nuestro cronista en la abadía de San Isidoro de León, escribiría más tarde que el momento en que regresó la luz se sintió como la propia mano de Dios levantando el velo de la muerte de la creación. Pero lo que me parece más notable no es solo el alivio, sino qué tan rápidamente ese alivio se transformó en algo más profundo. Esto no era simplemente felicidad porque la crisis había pasado, era un despertar espiritual profundo que transformaría la comprensión medieval durante generaciones. Los niños que habían estado llorando de terror comenzaron a reír con pura alegría desinhibida. Los adultos que habían pasado esos minutos oscuros, seguros de que estaban a punto de morir, se encontraron abrazando a extraños, compartiendo lágrimas de alivio con personas con las que nunca habían hablado antes. El eclipse había derribado las convenciones sociales y creado una comunidad unida por la supervivencia compartida de lo que creían había sido imposible. Las campanas que habían estado tocando en alarma durante todo el eclipse ahora comenzaron a sonar en celebración. Cada torre de iglesia en el campo inglés añadió su voz de bronce a una sinfonía de gratitud que se extendió por millas. El sonido era diferente a cualquier cosa que los oídos medievales hubieran escuchado antes. No el repique medido de las horas canónicas o la solemnidad de los ritos fúnebres, sino sonido puro y gozoso que no celebraba nada más complejo que el hecho de que el sol aún existía. Pero aquí está lo que hace este momento absolutamente fascinante desde una perspectiva histórica. La respuesta medieval a la luz que regresaba reveló algo profundo sobre su visión del mundo. No vieron esto simplemente como el final de un fenómeno natural. Lo vieron como misericordia divina hecha manifiesta. No vieron esto simplemente como el final de un fenómeno natural. Lo vieron como misericordia divina hecha manifiesta. Dios los había puesto a prueba con terror cósmico y los había encontrado dignos de redención. El regreso del sol no era solo mecánica astronómica, era evidencia del amor divino. El padre Benito, parado ante la congregación de su catedral, encontró palabras que capturaron el momento perfectamente. Hijos míos, hemos presenciado el poder de Dios sobre toda la creación y hemos presenciado su misericordia. La oscuridad llegó como la oscuridad debe llegar, pero la luz regresó, como la luz siempre regresa para aquellos que mantienen la fe. Sus palabras se convirtieron en un modelo para entender la experiencia del eclipse en todos los reinos hispánicos. Las consecuencias inmediatas fueron extraordinarias. Las personas emergieron de iglesias y hogares hacia un mundo que se veía exactamente igual que horas antes, pero se sentía completamente transformado. Las mismas calles empedradas, los mismos techos de paja, las mismas caras familiares, pero todo estaba tocado por el resplandor de la supervivencia, de haber soportado lo imposible y vivido para contarlo. Los mercados que habían sido abandonados por el terror, de repente se llenaron de gente que necesitaba compartir sus experiencias, contar y volver a contar lo que habían presenciado. Pero estas no eran solo historias de miedo, eran relatos de descubrimiento. La gente había aprendido cosas sobre sí mismos durante esos minutos de oscuridad que nunca podrían haber imaginado. Habían encontrado coraje que no sabían que poseían, fe que no sabían que podían mantener, amor que no sabían que podían expresar. El herrero del pueblo que había huido a la iglesia se encontró describiendo cómo, en el momento más oscuro, había sostenido al hijo de un desconocido para consolarlo de sus miedos. El comerciante que solo se había preocupado por sus bienes, descubrió que había pasado el eclipse orando por las familias de sus competidores. La dama noble, que nunca había hablado con un campesino, se encontró relatando cómo había compartido su capa con un mendigo en la plaza de la catedral. El eclipse había revelado algo extraordinario sobre la naturaleza humana, que en momentos de crisis extrema, las personas a menudo descubren lo mejor de sí mismas en lugar de lo peor. El mundo medieval había enfrentado lo que creían que era un juicio cósmico y había respondido no con violencia o egoísmo, sino con comunidad y compasión. El hermano Tomás, el astrónomo cuyos cálculos habían predicho este evento,
se encontró en una posición curiosa. Su comprensión académica había sido confirmada. El eclipse había ocurrido exactamente cuándo y cómo había calculado. Pero su triunfo intelectual se sintió pequeño comparado con la transformación espiritual que presenció a su alrededor. El conocimiento, se dio cuenta, era valioso, pero no era nada comparado con la capacidad humana para la fe y el amor frente a lo desconocido. El regreso de la luz también devolvió el foco a las preocupaciones prácticas, pero con una perspectiva cambiada. Los granjeros regresaron a sus campos, pero muchos dirían después que su trabajo se sintió diferente después, menos como una lucha y más como una cooperación con el propósito divino. Los comerciantes reabrieron sus puestos, pero las transacciones estuvieron marcadas por una amabilidad y paciencia inusuales. Los niños regresaron a sus juegos, pero su juego a menudo incorporaba nuevos elementos, juegos sobre la oscuridad y la luz, sobre esconderse y ser encontrado, sobre finales que se convirtieron en comienzos. Los cronistas medievales notaron que los meses siguientes al eclipse estuvieron marcados por una armonía inusual en las comunidades a través de Europa. Las disputas que habían parecido importantes antes del eclipse se resolvieron más fácilmente. Las familias que habían estado separadas encontraron maneras de reconciliarse. Incluso los conflictos entre pueblos vecinos a menudo se resolvieron en paz, como si la experiencia compartida de terror cósmico hubiera recordado a todos lo que realmente importaba. El impacto religioso fue profundo y duradero. Las iglesias informaron de mayor asistencia, pero más importante, notaron un cambio en la calidad de la adoración. La gente no solo estaba siguiendo los movimientos de la observancia religiosa, estaban participando con una profundidad de sentimiento que venía de haber confrontado la posibilidad del abandono divino y haber descubierto la misericordia divina en su lugar. Los artistas y artesanos comenzaron a incorporar imágenes del eclipse en su trabajo, no los dragones aterradores de la mitología tradicional del eclipse, sino símbolos de transformación y renovación. Las vidrieras comenzaron a mostrar escenas de oscuridad dando paso a la luz. Los manuscritos iluminados mostraban al sol coronado con la belleza etérea de la corona, transformado de símbolo de confiabilidad constante en símbolo de misterio y poder divino. Pero quizás el impacto más duradero fue en la comprensión medieval del cambio mismo. Antes del eclipse, el cambio a menudo era visto como amenazante, una disrupción del orden divino. Después de presenciar al sol mismo transformarse y regresar, el cambio comenzó a ser entendido de manera diferente, como parte del plan divino, como una oportunidad para la renovación, como prueba de que incluso las constantes más fundamentales podían ser transformadas sin ser destruidas. El eclipse había terminado, pero sus influencias apenas estaban comenzando. Las comunidades a través de reinos hispánicos se encontraron cambiadas en formas tanto sutiles como profundas. Habían sobrevivido lo imposible, y al sobrevivir, habían descubierto capacidades para la resistencia, fe y amor que remodelarían su cultura por generaciones venideras. Pero los eclipses dejaron marcas duraderas en la sociedad medieval que fueron mucho más allá del impacto emocional inmediato de sobrevivir el terror cósmico. Lo que estoy a punto de compartir contigo revela algo notable sobre la naturaleza humana que la mayoría de los historiadores se pierden completamente. Exploremos cómo este evento celestial cambió las comunidades de maneras que resonarían por generaciones, pero la influencia del eclipse no terminó cuando la última sombra se levantó de la Tierra. Imagina esto, comunidades enteras reestructurando sus vidas alrededor de 4 minutos de terror cósmico. Agricultores que habían vivido siguiendo el amanecer y el atardecer por generaciones de repente, desarrollando nuevos rituales para cuando el cielo podría engañarlos otra vez. Niños nacidos después del eclipse, creciendo con canciones de cuna, que incluían versos sobre el día que el sol se oscureció, pero regresó porque fuimos valientes. Esto no era solo trauma, era transformación. Me fascina cuán profundamente este evento singular
transformó la cultura medieval de maneras que persistirían por siglos. El eclipse no solo asustó a la gente y luego se desvaneció de la memoria. Se convirtió en un punto de referencia que redefinió cómo las comunidades entendían el tiempo, el miedo, la preparación e incluso su relación con lo divino. Comencemos con algo tan básico como las rutinas diarias. Antes del eclipse, la gente medieval había vivido sus vidas siguiendo patrones predecibles: el amanecer, el atardecer, las horas canónicas marcadas por las campanas de la iglesia, ciclos estacionales que habían gobernado la agricultura durante generaciones. El eclipse destrozó esta sensación de previsibilidad de la manera más fundamental posible. Si el propio sol podía desaparecer sin previo aviso, ¿qué más podría fallar? La respuesta fue fascinante. Las comunidades de toda Castilla comenzaron a desarrollar lo que podríamos llamar protocolos de sombra, nuevas costumbres y prácticas diseñadas para prepararse para emergencias cósmicas. La Catedral de Santiago, por ejemplo, instituyó lo que llamaban vigilias umbrales, oraciones especiales realizadas cada vez que aparecían sombras inusuales o luz extraña en el cielo. Estas no eran solo observancias religiosas, eran preparación psicológica para la posibilidad de que lo imposible pudiera volver a suceder. El hermano Marcos, el cronista de la Catedral de León, describió cómo su comunidad comenzó a guardar velas de crisis, velas especiales bendecidas que solo se encendían durante emergencias que desafiaran toda explicación natural. Estas velas se convirtieron en recursos preciosos de la comunidad, mantenidas por la Iglesia pero disponibles para todos. La práctica se extendió por todo el Reino de León, creando una red de comunidades preparadas para crisis sobrenaturales. Pero aquí es donde se vuelve realmente interesante. El eclipse también cambió la comprensión medieval de la solidaridad comunitaria. Durante esos momentos de totalidad, las jerarquías sociales se habían disuelto temporalmente. Nobles y campesinos se habían postrado juntos aterrorizados, compartiendo velas y consuelo sin distinción de clase. Esta experiencia de igualdad radical ante la crisis cósmica creó cambios duraderos en las relaciones sociales. Los pueblos comenzaron a instituir lo que llamaban días de sombra, conmemoraciones anuales del eclipse que deliberadamente invertían el orden social normal. En estos días, los aldeanos más pobres serían servidos primero en las comidas comunitarias, los nobles realizarían trabajo manual y todos participarían en actividades que enfatizaban la humanidad compartida por encima de la distinción social. Era como si las comunidades estuvieran tratando de preservar el profundo sentido de igualdad que habían experimentado durante el eclipse. Los impactos económicos fueron igualmente sorprendentes. Cabría esperar que un evento tan aterrador como un eclipse total volviera a la gente medieval más conservadora, más enfocada en acumular recursos contra futuros desastres. Pero ocurrió lo contrario en muchas comunidades. Habiendo sobrevivido a lo que creían que era el posible fin del mundo, la gente desarrolló una relación diferente con las posesiones materiales. El pueblo de Glastonbury, por ejemplo, comenzó a practicar la generosidad del eclipse, una costumbre donde las familias anualmente regalaban su posesión más preciada a alguien con mayor necesidad en agradecimiento por haber sobrevivido al terror cósmico. La práctica se extendió por todo el West Country, creando redes de ayuda mutua que fortalecieron los vínculos comunitarios durante generaciones. Los gremios artesanales medievales empezaron a incorporar el simbolismo del eclipse en su trabajo, revelando cambios profundos en la conciencia colectiva. El gremio de canteros de Winchester comenzó a tallar pequeños símbolos de eclipse en cada catedral que construían, no solo como elementos decorativos, sino como lo que llamaban marcas de memoria, que recordarían a las generaciones futuras que incluso las estructuras más sólidas existían en un mundo donde lo imposible podía ocurrir. Los herreros empezaron a forjar hierro de eclipse, herraduras y herramientas elaboradas con oraciones y técnicas especiales desarrolladas tras el eclipse. Estos no eran solo objetos funcionales, eran talismanes que combinaban la utilidad práctica con la protección espiritual.
La tradición se extendió por toda la reinos hispánicos, creando una tradición artesanal que duró siglos. Pero los cambios más profundos ocurrieron en la educación medieval y la crianza de los niños. Los padres, que habían presenciado el terror de sus hijos durante el eclipse, comenzaron a enseñar de manera diferente sobre el miedo y el coraje. En lugar de proteger a los niños del conocimiento de los peligros cósmicos, comenzaron a prepararlos psicológicamente para la posibilidad de experimentar lo imposible. La Escuela Catedralicia de Salisbury desarrolló lo que llamaron educación de asombro, un currículo que deliberadamente exponía a los estudiantes a relatos de eventos milagrosos, eclipses y otros fenómenos que desafiaban el entendimiento normal. El objetivo no era asustar a los niños, sino desarrollar su capacidad para mantener la fe y la razón simultáneamente cuando se enfrentaran a lo imposible. Los niños que habían vivido el eclipse crecieron con una comprensión fundamentalmente distinta del cambio y la estabilidad respecto a la de sus padres. Habían aprendido desde jóvenes que incluso las constantes más básicas, como el sol brillando durante el día, podían ser interrumpidas. Esto los hizo más adaptables, más flexibles psicológicamente y posiblemente más preparados para los cambios rápidos que caracterizarían el período medieval posterior. El eclipse también transformó la perspectiva medieval sobre el registro histórico y la conciencia del pasado. Antes de 1185, la mayoría de las comunidades mantenían solo registros básicos, nacimientos, muertes, eventos políticos importantes. Después del eclipse, el mantenimiento detallado de crónicas se volvió común en toda Castilla. Las personas habían vivido algo que urgentemente querían que las generaciones futuras comprendieran y recordaran. Estas crónicas del eclipse no eran solo relatos factuales, eran registros cuidadosos de la respuesta humana a lo imposible. Documentaban no solo lo que pasó en el cielo, sino lo que pasó en los corazones y las comunidades. El hermano Tomás de Winchester escribió: que los hijos de nuestros hijos sepan no solo que el sol falló, sino que nosotros no fallamos cuando el sol falló. Las prácticas agrícolas cambiaron de maneras sorprendentes. Los agricultores empezaron a desarrollar lo que denominaron cultivos de sombra, reservas alimentarias de emergencia mantenidas específicamente para crisis cósmicas. Pero estas no eran solo preparaciones prácticas, representaban un cambio fundamental en 1900, la comprensión medieval de la relación humana con los ciclos naturales. Habiendo visto el sol mismo interrumpido, las comunidades agrícolas desarrollaron sistemas agrícolas más complejos y resistentes que podrían resistir tanto desastres sobrenaturales como naturales. El eclipse incluso influyó en la arquitectura medieval. Las iglesias construidas después de 1185 a menudo incorporaban ventanas de eclipse, aberturas especiales diseñadas para crear efectos de luz interesantes durante condiciones atmosféricas inusuales. Estas características arquitectónicas servían propósitos tanto prácticos como espirituales, proporcionando luz hermosa durante tiempos normales, mientras creaban espacios sagrados específicamente diseñados para tiempos cuando la luz normal fallaba. La medicina medieval desarrolló nuevos enfoques para tratar lo que ahora podríamos llamar estrés postraumático. Los médicos y monjes observaron que muchas personas que vivieron el eclipse sufrían ansiedad persistente, trastornos del sueño y dificultades de concentración. Desarrollaron enfoques de tratamiento que combinaban remedios herbales con lo que llamaron terapia de luz, exposiciones cuidadosamente diseñadas a la llama de vela y la luz del sol destinadas a restaurar el equilibrio psicológico. Estas innovaciones médicas revelaron algo notable sobre la sofisticación psicológica medieval. Comprendían que vivir terror cósmico dejaba huellas duraderas en el alma humana que requerían curación intencional. Sus tratamientos, aunque diferentes de los enfoques modernos, mostraron genuina perspicacia sobre la conexión entre la experiencia extraordinaria y la salud mental a largo plazo. El sistema legal incluso se adaptó a la experiencia del eclipse. Los tribunales comenzaron a reconocer coacción cósmica
como una explicación legítima para comportamiento inusual durante eventos sobrenaturales. Las personas que habían actuado fuera de carácter durante el eclipse, abandonando responsabilidades, haciendo promesas inusuales o comportándose de maneras que violaban normas sociales, podían apelar a la experiencia del eclipse como circunstancias atenuantes. Esta innovación legal reflejó cambios más profundos en la comprensión medieval de la responsabilidad individual y la expectativa social. Habiendo presenciado a toda una comunidad responder a circunstancias imposibles, las personas medievales desarrollaron una comprensión más sutil de la complejidad del comportamiento humano bajo estrés extremo. Estos cambios revelan la resistencia medieval de la manera más fundamental posible. No solo la habilidad de sobrevivir a la crisis, sino la capacidad de transformar la crisis en fortaleza comunitaria. Y así vemos cómo las comunidades se adaptaron, mostrándonos que el eclipse no fue solo un evento astronómico que pasó a través de los reinos hispánicos, fue un catalizador que alteró permanentemente cómo toda una civilización entendía su relación con el cosmos, creando legados que resonarían a través de los siglos de formas tanto profundas como completamente inesperadas. Esta adaptación no se trataba solo de sobrevivir un invierno terrible o entender un evento cósmico. Esta adaptación no consistía únicamente en sobrevivir a un invierno terrible o comprender un evento cósmico. Lo que surgió de las cenizas del miedo medieval fue algo mucho más profundo. Una transformación cultural completa que redefinió cómo la humanidad se acercaría a lo desconocido durante los siglos venideros. La generación que presenció el eclipse de 1185 se convirtió en portadora de una cosmovisión fundamentalmente diferente a la que habían poseído sus padres. Habían aprendido mediante la experiencia directa que lo imposible podía ocurrir, que las constantes más básicas de la existencia podían alterarse y que las comunidades humanas podían superar tales disrupciones a través del apoyo mutuo y la capacidad de adaptación. Estos supervivientes del eclipse se convirtieron en maestros, padres, líderes y cronistas que transmitieron más que solo historias de un día oscuro. Transmitieron sabiduría duramente conquistada sobre enfrentar lo desconocido con valentía, sobre encontrar luz en la oscuridad, sobre hallar fortaleza en la comunidad cuando la comprensión individual fallaba. El legado académico fue igualmente notable. Las universidades medievales comenzaron a desarrollar lo que podríamos reconocer como un método científico primitivo, no el empirismo sistemático que surgiría siglos después, sino enfoques para comprender los fenómenos naturales que equilibraban la observación, la lógica y la intuición espiritual. El eclipse había demostrado que tanto el conocimiento académico como la sabiduría popular tenían aportes importantes que hacer a la comprensión humana. El hermano Alberto de Colonia, escribiendo 50 años después del eclipse, plasmó esta integración de manera hermosa. Hemos aprendido que Dios habla tanto a través de la revelación como a través de los movimientos de los cielos, y que la razón humana y la fe divina no son enemigos sino socios en la comprensión de los misterios de la creación. Esta síntesis intelectual resultaría crucial para el desarrollo de la escolástica medieval y eventualmente para la revolución científica. La generación del eclipse había aprendido a mantener múltiples formas de conocimiento en tensión productiva en lugar de elegir entre ellas. El legado artístico se extendió mucho más allá de las imágenes del eclipse. Los artistas medievales comenzaron a explorar temas de transformación, renovación y la belleza que podía surgir del Terra. Los magníficos rosetones que comenzaron a aparecer en las catedrales góticas durante este período reflejaban no solo innovación arquitectónica, sino una nueva apreciación por la interacción entre luz y oscuridad. Los manuscritos iluminados de las décadas posteriores al eclipse muestran cambios sutiles pero significativos en cómo los artistas medievales representaban la relación entre lo humano y lo divino. Mientras que el arte anterior a menudo mostraba a los humanos como receptores pasivos de la acción divina, el arte posterior al eclipse
representaba cada vez más a los humanos como participantes activos en el drama cósmico, no solo testigos del poder divino, sino colaboradores en el propósito divino. Las tradiciones musicales que surgieron de las comunidades del eclipse reflejaron este mismo cambio. El canto gregoriano comenzó a incorporar armonías más complejas que representaban musicalmente la interacción entre luz y sombra, certeza y misterio. La música secular desarrolló nuevas formas que celebraban la resistencia humana y la solidaridad comunitaria ante la crisis sobrenatural. La literatura medieval fue quizás la más profundamente transformada. Los grandes ciclos románticos que definirían la alta cultura medieval, historias de caballeros enfrentando búsquedas imposibles, amantes superando obstáculos sobrenaturales, comunidades sobreviviendo crisis mágicas, todos llevaban la profunda influencia de la experiencia del eclipse. Estas no eran simplemente historias entretenidas, eran modelos culturales para comprender cómo los humanos podían enfrentar lo imposible con dignidad y valentía. El eclipse había enseñado a la gente medieval que su mundo contenía más misterio y posibilidad de lo que habían imaginado. La literatura se convirtió en una forma de explorar esa sensación ampliada de lo que podría ser posible, tanto terrible como maravilloso, en un universo donde incluso el sol podía morir y renacer. Quizás lo más importante es que el eclipse estableció patrones de respuesta comunitaria ante las crisis que servirían a los reinos hispánicos a través de los desafíos de la Baja Edad Media. La peste negra, la Guerra de los 100 años, las revueltas sociales del siglo XIV, todas serían enfrentadas por comunidades que habían aprendido de sus ancestros del eclipse cómo mantener la dignidad humana y el apoyo mutuo cuando se enfrentaban a lo aparentemente imposible. Los supervivientes del eclipse habían descubierto algo profundo sobre la naturaleza humana, que las personas están en su mejor momento no cuando la vida es fácil y predecible, sino cuando enfrentan lo desconocido juntos con valentía y amor. Este descubrimiento se convirtió en parte del ADN medieval, moldeando cómo las comunidades responderían a las crisis durante generaciones. Mientras nos acercamos al final de nuestro viaje, podemos ver cómo un solo día de terror cósmico se convirtió en los cimientos de siglos de resistencia humana, creatividad y esperanza. Reflexionemos sobre estas experiencias medievales y lo que revelan sobre la capacidad atemporal de las comunidades humanas para transformar la crisis en oportunidad, la oscuridad en luz, el terror en sabiduría. El eclipse de 1185 estaba terminando, pero sus lecciones más profundas apenas comenzaban a desplegarse. Mientras las comunidades de todos los reinos hispánicos se acomodaron en la certeza reconfortante del regreso de la luz solar, algo profundo había cambiado en el espíritu humano, colectivo. Habían sido testigos de lo imposible y lo habían sobrevivido. Habían enfrentado el terror cósmico y descubierto que el terror no era la palabra final en la experiencia humana. Lo que más me impresiona sobre estas experiencias medievales del eclipse es cómo revelan algo atemporal sobre la naturaleza humana que trasciende cualquier periodo histórico particular. Cuando se enfrentaron a lo incomprensible, las personas medievales no solo resistieron pasivamente, crearon significado, construyeron comunidad, transformaron el terror en sabiduría y la oscuridad en una apreciación más profunda de la luz. Imaginen al hermano Tomás, nuestro erudito astrónomo, sentado en su celda del monasterio semanas después del eclipse, escribiendo en su diario a la luz de una vela. Había predicho el evento intelectualmente, pero experimentarlo le había enseñado algo que ningún cálculo habría podido transmitir. El conocimiento, escribió, es útil para entender qué sucede. La sabiduría es necesaria para entender qué significa que suceda. Esta distinción entre conocimiento y sabiduría se convirtió en uno de los legados más importantes del eclipse. Los eruditos medievales comenzaron a entender que los seres humanos necesitaban tanto marcos intelectuales como recursos emocionales para navegar por un mundo donde lo imposible
podía volverse realidad sin previo aviso. El eclipse también había revelado algo hermoso sobre la comunidad humana. En esos momentos de oscuridad absoluta, las distinciones sociales se habían disuelto no a través del conflicto o la revolución, sino a través del reconocimiento compartido de la igualdad humana fundamental ante el misterio cósmico. Noble y campesino, erudito y granjero, adulto y niño, todos habían enfrentado el mismo terror y descubierto la misma capacidad para la valentía, el amor y el apoyo mutuo. Inés, la esposa del panadero, ahora meses después del eclipse, se encontraba transformada de formas tanto sutiles como profundas. Aún se levantaba antes del amanecer para amasar pan, aún se preocupaba por alimentar a su familia, aún enfrentaba los desafíos diarios de la vida medieval, pero llevaba dentro de ella el recuerdo de sostener al hijo de un extraño durante esos minutos oscuros, de sentir su propio miedo transformado en compasión hacia la mayor necesidad que la rodeaba. Esta transformación del miedo en compasión se convirtió quizás en el regalo más duradero del eclipse a la cultura medieval. Las comunidades habían aprendido que su primera respuesta a la crisis no necesitaba ser la autopreservación, sino el cuidado de los otros. Habían descubierto que los humanos son a menudo más humanos no cuando la vida es cómoda, sino cuando la vida exige lo mejor de su valentía y amor. Los niños que habían experimentado el eclipse crecieron con una relación diferente al cambio y la incertidumbre de la que habían tenido sus padres. La joven Margarita, quien había preguntado qué podían aprender de la oscuridad, se convirtió en una maestra que ayudó a sus propios estudiantes a entender que lo desconocido no era necesariamente amenazante. Simplemente era desconocido, lleno de posibilidades tanto maravillosas como terribles. Estos niños del eclipse, como llegaron a ser conocidos, desarrollaron una resistencia psicológica notable. Habían aprendido desde jóvenes que el mundo contenía más misterio del que alguien podría comprender completamente, pero ese misterio no era su enemigo. Era el espacio donde la fe y la razón podían trabajar juntas, donde las comunidades humanas podían descubrir capacidades que nunca supieron que tenían. El tiempo mismo había revelado su secreto durante esos minutos imposibles. Esos 4 minutos de totalidad habían contenido vidas enteras. Inés, la esposa del panadero, juró que el eclipse duró media mañana, mientras que el hermano Tomás, observando su reloj de arena, insistió que fue apenas más largo que una oración. Ambos estaban diciendo la verdad. Habían descubierto que el tiempo significativo y el tiempo medido eran entidades completamente diferentes. Esta revelación se extendió por la conciencia medieval. Si los momentos breves podían contener la eternidad, ¿qué podría contener la eternidad que nunca habían imaginado? Las personas medievales comenzaron a entender que el tiempo significativo no era solo tiempo cronológico, la progresión regular de minutos y horas, sino tiempo kairos, momentos cuando el mundo ordinario se abría hacia un significado extraordinario. El eclipse había sido tal momento, y reconocer su significado les ayudó a identificar y apreciar momentos similares en sus vidas cotidianas. El hermano Benito, nuestro cronista en León, capturó esto hermosamente en su entrada final sobre el eclipse. Aprendimos que el tiempo de Dios y el tiempo del hombre no son lo mismo. En el tiempo de Dios, los minutos pueden contener milagros, los segundos pueden sostener la salvación, y una breve oscuridad puede iluminar verdades que años de luz solar habían dejado ocultas. Esta comprensión del tiempo significativo se volvió central para la espiritualidad y filosofía medieval. Influyó en el desarrollo de prácticas contemplativas que ayudaron a las personas a reconocer momentos sagrados dentro de la experiencia ordinaria. Moldeó técnicas artísticas que podían capturar significado eterno dentro de formas temporales. Las comunidades agrícolas que habían enfrentado el eclipse desarrollaron lo que llamaron sabiduría estacional, una comprensión más profunda de los ciclos naturales que incorporaba tanto patrones predecibles como la posibilidad de interrupción sobrenatural.
Aprendieron a planificar para estaciones normales mientras mantenían flexibilidad para las anormales, creando sistemas agrícolas más resilientes que podían adaptarse a cambios inesperados. Esta sabiduría agrícola se convirtió en una metáfora para la vida humana en general. Así como los campesinos aprendieron a esperar estaciones normales mientras se preparaban para las inusuales, los individuos aprendieron a construir sus vidas alrededor de patrones predecibles mientras mantenían recursos internos para desafíos impredecibles. El eclipse había revelado que la resistencia no era solo individual, sino comunitaria. Las personas sobrevivieron al terror cósmico no solo a través de la fuerza personal, sino a través de redes de apoyo mutuo que trascendían las fronteras sociales ordinarias. Esta resistencia comunitaria se convirtió en una característica definitoria de la cultura medieval, expresada a través de sistemas gremiales, comunidades religiosas y las elaboradas estructuras sociales que ayudaron a los individuos a navegar tanto la vida normal como las crisis extraordinarias. Las personas medievales comenzaron a entender que los seres humanos eran fundamentalmente criaturas sociales cuya mayor fortaleza no residía en el logro individual, sino en su capacidad de crear comunidades que pudieran responder a cualquier desafío con coraje, creatividad y amor. Mientras el crepúsculo se asienta suavemente sobre nuestro viaje medieval, podemos ver cómo un solo evento astronómico se convirtió en los cimientos de una profunda transformación cultural. El eclipse había enseñado a las personas medievales que su mundo era más grande, más extraño y más maravilloso de lo que habían imaginado. Había revelado comunidades humanas capaces de extraordinaria resistencia y gracia bajo presión. Más importante aún, había demostrado que la oscuridad, por profunda que fuera, no era permanente. La luz siempre regresaba, no porque los humanos pudieran controlarla, sino porque el universo mismo estaba estructurado alrededor del eterno retorno de la esperanza. Y mientras concluimos nuestro viaje medieval al corazón del terror del eclipse y la resistencia comunitaria, descansemos en el consuelo de la comprensión histórica y la eterna capacidad humana de transformar la crisis en sabiduría, el miedo en amor y la oscuridad en una apreciación más profunda de la luz que siempre, finalmente, regresa para calentar nuestro mundo e iluminar nuestro camino hacia adelante. Finalmente, descansemos en el consuelo de la comprensión histórica, mientras cerramos esta suave exploración del coraje medieval frente al misterio cósmico. Nuestro viaje a través del eclipse de 1185 llega a su cierre natural, como el suave descenso del crepúsculo después de un día largo y lleno de eventos. Hemos caminado junto al hermano Thomas mientras consultaba sus manuscritos antiguos a la luz de las velas, sentido el terror de los aldeanos viendo desaparecer su sol, presenciado el extraordinario coraje de personas ordinarias enfrentando lo imposible con dignidad y gracia. Hemos visto cómo las comunidades medievales transformaron el terror cósmico en sabiduría duradera, cómo descubrieron que su mayor fortaleza no residía en el conocimiento individual, sino en su capacidad de cuidarse unos a otros cuando el entendimiento falló y solo el amor permaneció confiable. El eclipse enseñó a estas almas medievales algo que todavía podríamos aprender de ellas hoy, que lo desconocido no necesita ser temido si lo enfrentamos juntos, que la oscuridad, por profunda que sea, no es la verdad final sobre la existencia, que los seres humanos poseen recursos notables de coraje, creatividad y compasión, que emergen más claramente cuando la vida demanda lo mejor de nuestra humanidad. El hermano Thomas, escribiendo sus observaciones finales, meses después del eclipse, capturó algo hermoso sobre esta transformación. Temíamos que la oscuridad revelaría nuestra debilidad. En cambio, reveló nuestra fortaleza. Pensamos que el sol fallando nos mostraría cuán poco podíamos controlar. En cambio, nos mostró cuánto podíamos amar. Esos aldeanos medievales que sostuvieron a los hijos de extraños durante los momentos más oscuros, que compartieron sus velas y su coraje, que transformaron el terror en comunidad, nos dejaron un legado más valioso
que cualquier tesoro. Nos mostraron que los humanos son más humanos no cuando la vida es cómoda y predecible, sino cuando la vida exige los recursos más profundos del corazón y el espíritu. Agnes, la esposa del panadero, regresando a hacer su pan diario pero cambiada, para siempre por esos momentos de sostener al hijo de otro en la oscuridad. La joven Margaret, creciendo hasta convertirse en una maestra que ayudó a los estudiantes a entender que las preguntas podían ser más valiosas que las respuestas. Lord Edmund, descubriendo que la aventura podía encontrarse incluso en el terror si se abordaba con el espíritu correcto. Cada uno de estos individuos llevó adelante la lección más importante del eclipse, que el significado no viene de evitar la crisis, sino de cómo elegimos enfrentarla, que la resistencia no crece fingiendo que el mundo es seguro y predecible, sino desarrollando los recursos internos para enfrentar la incertidumbre con elegancia. Los sobrevivientes del eclipse se convirtieron en los maestros de su generación, transmitiendo la sabiduría ganada con esfuerzo sobre encontrar luz en la oscuridad, sobre descubrir fuerza en la comunidad, sobre mantener la esperanza cuando la esperanza parece irracional. Aprendieron que el espíritu humano, como el sol mismo, puede eclipsarse temporalmente, pero posee una extraordinaria capacidad de renovación y resurgimiento. Los pueblos medievales entendían algo que a veces olvidamos, que no somos individuos separados luchando solos a través de un mundo incierto, sino miembros de comunidades que pueden apoyarse mutuamente a través de cualquier desafío si recordamos tender la mano más allá de las barreras que habitualmente nos separan. Su experiencia del eclipse se convirtió en una plantilla para enfrentar todos los otros eclipses que trae la vida. Las oscuridades personales de pérdida y dolor, las sombras comunales de conflicto y desastre, los desafíos culturales que ponen a prueba nuestra sabiduría colectiva y determinación. Mientras nos instalamos en la serena comodidad de la perspectiva histórica, llevamos con nosotros su regalo más preciado, el conocimiento de que la oscuridad revela el verdadero valor de la luz. Esas almas medievales que sostuvieron a los niños de extraños durante el terror cósmico, que compartieron sus últimas velas con vecinos que apenas conocían, que descubrieron que el amor se fortalece precisamente donde la comprensión se desvanece, nos dejaron un mapa para navegar nuestros propios momentos imposibles. En nuestra era de incertidumbre, su sabiduría del eclipse susurra a través de 8 siglos. Lo desconocido no es tu enemigo, el aislamiento no es tu destino, y los momentos más oscuros a menudo alumbran los descubrimientos más brillantes sobre lo que los humanos pueden llegar a ser cuando eligen construirlo juntos. El eclipse de 1185 terminó hace más de 8 siglos, pero sus lecciones continúan iluminando nuestro camino hacia adelante. Esas comunidades medievales nos mostraron que los seres humanos son capaces de gracia extraordinaria bajo presión, resistencia notable frente a la crisis y hermosa creatividad para transformar el terror en sabiduría. Hemos viajado juntos a través de esa mañana aterrorizante de agosto, sentido el miedo de los aldeanos, viendo desaparecer su sol, presenciado el coraje de gente ordinaria enfrentando lo imposible. Hemos descubierto cómo los cálculos del hermano Thomas significaron poco comparado con la respuesta humana, cómo Agnes, la esposa del panadero, encontró fuerza cuidando a otros, cómo comunidades enteras transformaron el terror cósmico en sabiduría duradera sobre enfrentar lo desconocido juntos. A través de nuestra exploración de la experiencia medieval del eclipse, has obtenido algo valioso, una comprensión de cómo los humanos siempre han hallado luz en la oscuridad, cómo las comunidades sobreviven a lo imposible a través del apoyo mutuo, y cómo los momentos más aterrorizantes a menudo revelan nuestras mayores capacidades para el coraje y el amor. El hermano Thomas, cerrando su crónica final del eclipse, ofreció palabras que hablan a través de los siglos a nuestro propio tiempo. Lo que presenciamos en el cielo fue maravilloso y terrible. Lo que descubrimos en nosotros mismos fue simplemente maravilloso. Que aquellos que vengan después de nosotros recuerden ambas verdades, que el mundo contiene misterios más allá de nuestra comprensión
y que nosotros contenemos capacidades más allá de nuestra imaginación. Mientras el sueño se posa suavemente sobre nuestra exploración del coraje medieval y la maravilla cósmica, llevamos con nosotros su regalo, el conocimiento de que la oscuridad es temporal, que la comunidad es poderosa y que la capacidad humana para la luz es tan confiable como el sol mismo. Si este apacible viaje por los misterios de la historia te ha brindado la paz y perspectiva que buscabas, podrías encontrar consuelo explorando más de estos momentos históricos acogedores juntos. Hay incontables otras historias aguardando en los rincones apacibles del pasado, cada una ofreciendo su propia sabiduría silenciosa para aquellos que buscan descanso a través del aprendizaje. Gracias por acompañarme en este rincón acogedor de la historia, por permitir que estas voces medievales hablen a través del tiempo sobre las verdades eternas de la resistencia humana, el coraje comunitario y el eterno retorno de la esperanza. Que su sabiduría te traiga consuelo, que su ejemplo inspire tu coraje y que su fe en el retorno de la luz ilumine tu propio viaje a través de cualquier eclipse que te espere. Dulces sueños, compañeros viajeros por los apacibles misterios de la historia. Descansa bien, sabiendo que como nuestros ancestros medievales, tú también posees la fuerza para enfrentar cualquier cosa imposible que el mañana pueda traer, armado con los mismos recursos que ellos descubrieron: amor, coraje, comunidad y la certeza paciente de que la mañana siempre llega. Duerme en paz en la comodidad del entendimiento histórico y la eterna capacidad humana de transformar cualquier oscuridad en una apreciación más profunda de la luz.